por muchas barreras que le interpongas. Simplemente pasa. Quítame todo, déjame solo. Te amo. Ya. Pero en un mundo donde estés a mi lado. ¿Qué? Te lo voy a decir por última vez. O aceptas que entre tú y yo no va a pasar nada y me dejas en paz. O en tu próximo acercamiento se lo voy a contar a tu tío. Tú escoges. Dime cómo no perderme en tu mirada. Si es mala palabra nuestro amor, cómo anestesiar el corazón. Si tú lo sabes, dime cómo. Si tú lo sabes, dime cómo. Dime. Bruno, Renata, preciosa, ¿cómo estás? asustada de ver a un hombre en el locker de mujeres. ¿Qué estás haciendo aquí? Pues buscándote. ¿A mí? Sí, a ti. ¿Qué más voy a estar haciendo aquí? Te vi entrar hace un rato y me atreví a venir a buscarte. No cambias. Siempre has sido un hombre muy atrevido. Bueno, si mal no recuerdo, tú también. ¿Qué dices? ¿Aquí mismo? Ay, descarado. ¿Aquí? ¿Tú eres un hombre comprometido? Sí, sí soy un hombre comprometido, pero con la belleza más bien. Te espero afuera. Hola, muñeca. Hola, ma. Ay. Ay, qué bueno que llegaste. Estaba a punto de arrancarme las pestañas del aburrimiento. ¿Por qué estás sola? Sí, pero mejor así tenemos la casa para nosotras solitas. ¿Trajiste tu traje? Aquí está. Solo tengo que cambiarme. Ok. Les voy a pedir que nos preparen unos martinis. ¿Qué? ¿A estas horas? ¿Qué? Ay, no me regañes. Digo, en París ya son como, no sé, como las 8. Les digo que te preparen algo sin alcohol. Ay, gracias. Oye, espera, Bianca me dijo que estaba llegando, pero estaba como enojada. Sí. Bueno, para variar, se la pasa enojada todo el tiempo. Todo el tiempo discute por cosas rarísimas. Mami, yo quiero preguntarte algo. ¿Qué, mi amor? ¿Qué te parece si te vienes a vivir con Nicolás y conmigo? Los estacionamientos quedarían de este lado para no bloquear el acceso a la playa. Ah, claro. Disculpa. Sí, bueno. Espérate. Sí. ¿De veras? No lo puedo creer. Ahorita mismo se lo comento. No me digas. La señora Flavia se va a ir a vivir contigo y por eso traes esa cara de felicidad, ¿no? No tan buena noticia, pero sí nos ganamos el contrato con la alcaldía de Homestead. ¡Bravo! Muy bien. Felicidades, Nico. ¡Qué bueno! Gracias, gracias. Muy bien, muy bien, muy bien. Buen trabajo. Mira quién llegó. ¡Bianca! Hermana querida, ¿cómo Te estás? estábamos esperando. Mira, ¿ya viste a nuestra madre cargando la charola? Ah, bueno, para que luego no digan que maltrato a los empleados. Ay, bueno, de todas formas, gracias. La verdad es que sí me provocó un poco. Oye, no, eso no es para ti, es para mí. Además, ¿qué te pasa? ¿Por qué quieres beber tan temprano? No vayas a comenzar, ¿sí? Bianca no entiende que todo lo que hago, lo hago por ella, por su bien, porque no le falte nada. ¿Te parece que me hace falta algo?
¿No te has dado cuenta en el lugar maravilloso donde estoy viviendo? Que yo sepa, Ariel no ha puesto ninguna cuenta a tu nombre, ni te ha dado inversiones, ni bonos. Sí, ni eso es porque no acciones. veo a mi marido como una caja fuerte. Ay, fíjate. no, ya no empiecen, por favor. Pues deberías de ver más por tu futuro. Nunca se sabe qué puede pasar. ¿Y según tú qué es lo que puede pasar? No, nada, nada más pensando en voz alta. Hoy en día los matrimonios son tan frágiles. Uy, se terminan por cualquier cosa. ¿Verdad, Bianca? Estás desquiciada, ¿sabes? Loca. Si lo estuviera, no te insistiría en que saques a esa mujer de aquí, a Denise. Pero como no me escuchas. ¡Espérame! Parece que estás huyendo de este lugar. ¿O acaso es que te dan miedo que nos vean juntos? ¿Acaso estamos haciendo algo malo? No, pero eso es lo que tú quieres. Es que sabes que contigo es imposible resistirse. Ay, no cambias. Tú eres capaz de decir o hacer cualquier cosa con tal de conquistar a una mujer. Sí, bueno, tú fuiste mi novia, así que me conoces muy, muy bien. Sí, por eso yo me pregunto si existe alguna que se niegue a tus encantos. ¿Nos vamos? Cuando tú quieras, honey. No puedo creer que tu papá haya citado a Sebas en su oficina. Yo tampoco. Pero bueno, no creo que fue nada grave. Simplemente se quería cerciorar de que estaba bien. Bueno, lo único que espero es que no se le haya quitado su cara de bomboncito. Porque con esa paliza que le dio tu chofercito... A ver, Paula, no le digas chofercito. Dile simplemente Yair. Ay, está bien, claro. ¿Tu enamorado, Yair? ¿Otra vez con lo mismo? Ay, sorry que siga con lo mismo. Pero es obvio que Yair está enamorado de ti. El problema es tuyo. O no lo quieres ver o no lo quieres aceptar. Ok. ¿Y por qué te estás riendo? Porque le pregunté si sentía algo por mí. ¿Y te lo confesó? Me dijo que me veía como su hermanita. ¿Ves cómo siempre estuviste equivocada? Claro. Obvio. Simplemente te lo quiso negar y ya. Mensaje de Sebas. A ver. Claro que seguimos en contacto. En estos días te llamo. Uy, uy, uy. Llamarte con ese papá que tienes, ni de broma. ¿En serio? ¡Qué buena noticia, mi amor! Bueno, ya le voy a contar a Bianca y a mi mamá para que se alegren por ti. Claro, claro que tenemos que salir esta noche a festejar. Te amo. Bye. Cuenta el chisme. Pues resulta que Nicolás consiguió un contrato enorme para las empresas de Ariel. Y esta noche vamos a salir a festejar. ¡Wow! Ya me imagino cuántos millones de dólares van a ir a dar al bolsillo de Ariel, Bianca. Ay, sí. Lástima que no tenga acceso a ni un penny, ¿cierto? Bueno, ni tú ni Nicolás. Y ya es hora de que Ariel deje de ver a Nicolás como un simple empleaducho y lo haga accionista. ¿Tú crees? Pues ha hecho muchísimo por su empresa. Yo creo que debería de recompensarlo. Flavia, el próximo accionista va a ser Bruno porque es su sobrino. Ya deja de darle falsas esperanzas a Penélope, ¿sí? Bueno, pues si es así, mejor para ti, ¿no? A ti te conviene. ¿Y por qué le va a convenir también a Bianca? No entiendo. Porque si Ariel hace accionista a Bruno, pues también le va a dar acciones a su esposa, obvio. ¿Por qué no la convences de que se largue de esta casa y se vaya contigo, por favor? Ya lo hice. ¿En qué crees? No quiere. Lo siento. Si ustedes no hacen nada por engordar su patrimonio, yo sí. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Ariel. ¿Llegó temprano? Sí, quise tomarme la tarde libre. Con permiso.
¿Para dónde va, Tere? Ah, la señora Bianca está con su mamá y su hermana en la alberca. Ah, mejor entonces. Así no nos interrumpen. Necesito hablar con usted. ¿Me acompaña? Sí, claro. Gracias, Tere. Para servirle, señora. Tere, ¿son mis nervios o escuché que llegó un carro? No, acaba de llegar don Ariel. ¿Y qué? ¿Pasó sin saludarnos? ¿No sabe que estamos aquí? Oh, pues yo creo que ni las vio porque nomás llegó y se metió a la casa con Almohacel. ¿Algo más se les ofrece? No. Permiso. Bueno, ya viste. La franchute evidentemente es más importante para él que tú. Prefiere estar con ella. Mamá, ya. Deja de meter intriga con la señorita Denise. Por eso se la pasan peleando, porque eres un cuchillito de palo. Es que Bianca, que no se da cuenta de las cosas. ¿Sabes qué, madrecita? Te voy a demostrar que estás muy equivocada, que la señora de la casa soy yo. Uy, esto no me lo pierdo por nada. Gracias por dejarme sola. Sé que la presencia de Flavia en esta casa nos ha generado problemas a todos. Y sé también que usted no ha sido ajena a ellos. Bueno, gracias a Dios nosotros nos hemos llevado muy bien. Necesito que me cuente si últimamente ha tenido algún tipo de inconveniente. No, para nada, ninguno. Denise, por favor. No estoy tratando de atacar a nadie. Solo quiero saber los detalles. Le estoy hablando con la verdad. Si tuvimos algún roce o alguna complicación fue por asunto de convivencia. Pero nada de importancia, realmente. ¿Cuáles fueron esos roces? Señor Ariel, son pequeños detalles privados que no pasaron a mayores. Con privados me quiere decir que no me los puede contar. Cielo, ¿cómo estás, mi amor? No sabía que habías llegado. Hola, mi vida. ¿Nos das 5 minutos mientras termino de hablar con Denise? Claro, los acompaño. Solo 5 minutos, Bianca. ¿Está bien?